Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro espacio dedicado a la sostenibilidad agrícola. Hoy contamos con la participación de la magíster Silvia Núñez, especialista en conservación de recursos fitogenéticos, quien nos hablará sobre la relevancia de las semillas nativas y su aplicación en el manejo agroecológico para mejorar la resistencia a plagas y enfermedades, garantizando la sostenibilidad agrícola y económica. Agradecemos especialmente a la Generalitat Valenciana, a la Fundación de Religiosos para la Salud y a Fundación Atacim por su apoyo en hacer posible este espacio de diálogo y aprendizaje. Muy buenas tardes, amables oyentes. Hoy me encuentro acompañado de la magíster Silvia Núñez. Ella tiene una especialización en conservación y hoy nos va a hablar de la importancia de las semillas nativas y sobre algunos extractos que en su gran experiencia ha venido utilizando para el control de plagas y enfermedades en algunos cultivos. Le damos la bienvenida a la ingeniera y vamos a aprovechar todo su conocimiento. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es Silvia Núñez, trabajo como técnica docente de la Universidad Central, trabajo en el laboratorio de fitogenética y también en mejoramiento vegetal. Como parte de las semillas nativas, aquí dentro de la universidad tenemos varios rubros, tenemos lo que es papa, maíz y también higuerilla, que es una planta silvestre. En el ámbito de papa, nosotros hemos tratado de conservar lo que son sobre todo las variedades nativas, como pueden ser las llana, las pucachungo. También tenemos las purejas, en las cuales ellas son, plantas diploides, pero tienen varias características de resistencia moderada, sobre todo lo que es Phytophthora infesta, lo que más conocido como la lancha. De eso nosotros lo que realizamos son cruzamientos entre las mismas plantas para poder mejorar a partir de ese material o esa riqueza genética que tienen en sí como la variedad, para luego poder hacer comercial, sobre todo en el ámbito de que sean más precoces, que tengan buen sabor, que tengan una buena forma del tubérculo. Y siempre vamos a tener como referencia a Superchola, que es una variedad mejorada por un agricultor. Siempre va a ser esa nuestra meta, llegar a ese tipo de calidad que es Superchola. Estimada ingeniera, ha mencionado una planta muy importante que, si bien es cierto, es casi cosmopolita en el Ecuador, que es la higuerilla. Cuénteme, ¿qué experiencias ha tenido con esta planta? En la planta de higuerilla, nosotros realizamos una investigación hace unos 2 años atrás, en la cual hicimos una colección a nivel de sierra y costa, en donde logramos recolectar 223 accesiones diferentes de semilla. A nivel de planta, se puede observar que hay tres tipos. Hay una que es un poco de color verde, las hojas son muy verdes, muy claras, otras un tanto moradas y otro verde oscuro, pero sin embargo a nivel de semilla encontramos 223 diferentes. De ahí, de lo que hemos realizado son varios ensayos en la extracción del aceite, que es más conocido como el aceite de resina, en el cual tiene una propiedad, bioinsecticida, para lo que es sobre todo larvas. Hemos visto en Delia platura, que es la larva del chocho, y también la larva que afecta al brócoli, que con dosis muy bajas puede ser letal en este caso para la larva o el gusano que comúnmente se conoce. También hemos hecho aplicaciones en lo que es gorgoja, en grano en almacenamiento con maíz. También hemos visto que son bastante letal. Igual la aplicación de estratos de lo que son el aceite o las hojas machacadas también. Y también la cáscara o el residuo de las semillas, que también es bastante letal. Y lo que permite a los agricultores, sobre todo, un ahorro en lo que es insecticidas. Y sobre todo es más amigable con el ambiente. Cuénteme, estimada ingeniera. Si bien es cierto, menciona de que tienen buenos efectos los aceites y los extractos de esta planta, a nivel del producto, ¿ese residuo queda sobre estos productos? ¿Pueden tal vez causar algún daño a la salud humana? ¿O cómo debería ver la gente a estos productos que han sido tratados con estos extractos y aceites? Básicamente para los humanos no es nocivo, ¿no? Obviamente tampoco se puede consumir. Obviamente, por ejemplo, las semillas no son comestibles para el ser humano. Simplemente utilizamos nosotros los extractos, extraemos el aceite, también
un poco la torta, se puede conocer que es el rechazo o el bagazo, que podría decirlo así. Eso también tiene una actividad nociva, tiene algunos terpenos que son nocivos sobre todo para los insectos, en los que le causa es como un mareo al insecto, ¿no? Pero es en este caso a los insectoplaga y que hemos nosotros visto, digamos, solo utilizando el estrato de hojas, ya no tenemos polilla en almacenamiento en papa, entonces que eso ya es, digamos, ahorrarnos bastante lo que son insecticidas en almacenamiento y también en gorgojo, cuando solo colocamos los estratos de las hojas o aplicamos rociamos un poco de aceite, por así decirlo, en la semilla, nos ahorramos lo que es igual aplicar Gastoxin en maíz, por ejemplo. Igual supongo el mismo efecto va a tener, digamos, si se puede aplicar en otro cultivo, pero siempre y cuando teniendo en cuenta que nosotros utilizamos para semilla, no para consumo, ¿no? Para consumo humano. Cuénteme, ¿cuál es el beneficio económico? En sí, ¿cuánto se ahorraba anteriormente comprando los productos químicos para poder desinfectar la semilla y demás? ¿Cuánto ha sido ese ahorro hoy en día? Por ejemplo, nosotros estamos hablando que en el cultivo de papas, sobre todo es el que más se puede utilizar, es más gasto. Por ejemplo, nosotros hacemos una relación de $250, como, más o menos, teniendo en cuenta que hacemos aplicaciones hasta de unas 6 aplicaciones durante todo el cultivo. Nosotros estamos ubicados a nivel de Tumbaco, entonces tal vez las lluvias no son tan presentes aquí como en otros lugares, pero sí, digamos, es un ahorro de $250 para nosotros, ¿no? Obviamente ya para grandes cantidades podría ser mucho mayor, porque lo que hacemos nosotros, igual con el aceite de higuerilla, es colocar una pequeña fracción con los otros fungicidas. Entonces, como que los ingredientes que tiene potencian un poco más a los fungicidas convencionales, por ejemplo. Entonces eso también es un ahorro y son menos aplicaciones, y como ya no se ve la presencia obviamente de la enfermedad, ya se reduce todo eso. Entonces yo más o menos le estoy dando una alternativa, digamos, algo muy, muy básico, ¿no? Realmente no hemos medido eso porque nosotros nomás manejamos ensayos a nivel, digamos, de prácticas aquí con los estudiantes, pero si se le aplicara en mayor escala, claro, los impactos serían un poco más notorios, ¿no? En el ahorro que se hace de dinero en este caso. Retomando un poco sobre el tema de las semillas, ¿por qué es importante utilizar semillas nativas? Una, como ya les explicaba, es nosotros hemos visto, les voy a hablar del caso de maíz. Nosotros manejamos un maíz que es propio de la zona de Malchingui, es una zona que no tiene riego. Básicamente los agricultores cultivan en secano, solo con el agua lluvia, y más o menos tratando ahora con el cambio climático de seleccionar una etapa idónea para la siembra, y simplemente el resto del cultivo está a expensas de lo que sea el clima, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos recolectado, hemos hecho la selección de las mejores mazorcas en campo, nosotros podemos decir que realmente estas variedades que son propias de esa zona tienen resistencia ya a sequía. Entonces, bajo el mejoramiento, en este caso que hemos realizado alrededor de unos 4 años, hemos descubierto que sí tienen, digamos, a nivel genético, sí tienen estos características de resistencia. Entonces, si nosotros mantenemos los recursos nativos de las localidades, obviamente de las comunidades, que ya tienen gran potencial, por así decirlo, al cambio climático, nosotros podemos conservar esos genes. Pero lastimosamente lo que vemos es que se va suplantando, se van introduciendo nuevas variedades comerciales y se va perdiendo la diversidad. Y lastimosamente con el cambio climático, el traslado del material vegetal entre las mismas, así sea en la misma sierra, se va perdiendo los niveles de adaptación. Entonces, por eso es importante conservarlas dentro, digamos, in situ como tal en la localidad, y que la comunidad vea que realmente hay réditos económicos. En este caso, nosotros en Malchingui hemos encontrado lo que es el maíz amarillo y el maíz pepa, que son los más apetecibles para poder comercializar. Entonces la gente que ha decidido interesada comienza a mantener esto, pero ya es como, digamos, como un interés propio, pero como interés comercial, otras personas en cambio traen maíces, por ejemplo, un guarandeño que le conocen como el chazo, pero esto ya viene con otras características de otro tipo de adaptación.
Tal vez el primer año o el primer ciclo te puede funcionar, pero lastimosamente al siguiente año ya va a tender a tener, digamos, problemas de plagas o enfermedades porque no está adaptada digamos, al tipo de clima, al tipo de suelo que tiene en esta localidad. Entonces, sí es importante que las comunidades mantengan, sean pequeños huertos, sean macetas, pero eso es parte de la soberanía alimentaria y sobre todo para garantizar que hay alimento para las comunidades también. ¿Cuál es la diferencia del costo entre una semilla nativa, Ujú. una semilla híbrida y una semilla transgénica, como se menciona hoy en día? En sí, ¿viene a ser económicamente rentable utilizar alguna de estas tres? Rentable, en el caso de la semilla híbrida, lastimosamente al país ingresa cualquier tipo de semilla, no se garantiza su potencial germinativo realmente. Digamos, es claro que el sobre te puede garantizar un porcentaje de germinación, pero realmente cuando uno hace las pruebas de germinación no cumple con eso, ¿no? Entonces no hay realmente un control. Y segundo, obviamente viene de otras, como yo dije, de otras adaptaciones, de otro tipo de clima, de otro tipo de suelo, totalmente muy diferente y viene a exponerse, viene recién a adaptarse a las condiciones de país que se tienen. Entonces, realmente aquí tenemos tres diferentes pisos altitudinales en la misma provincia o en la misma zona. Pero en cambio, nosotros cuando tenemos la semilla nativa, esa ya es, digamos, ya es propia, ya está adaptada a la zona, ya tiene sus rendimientos, ya la conocemos. Entonces es mejor mantener esas que arriesgarme a colocar una introducida, que no sabemos prácticamente si va a germinar, si va a tener los mismos rendimientos que nos mencionen un sobre, ¿no? Entonces, para mí es más factible utilizar una semilla nativa. Bueno, la semilla transgénica como tal en el país todavía no está aprobado. No sé si están ingresando o no, realmente ya no se sabe ahorita con esto de los sistemas de control de aduana. Entonces, pero la semilla transgénica básicamente es una modificación genética, que obviamente igual viene en las mismas condiciones que una semilla híbrida, porque viene a exponerse a los diferentes pisos altitudinales, clima, vegetación, plagas, que una híbrida. Pero sin embargo, nosotros con experiencia hemos visto que son las semillas nativas o los cultivares locales los que más se adaptan a ese tipo de cambio y tienen mayor resistencia a plagas, a enfermedades, incluso a niveles de producción y como les mencionaba, incluso a tener buenos rendimientos en sequía. Estimada ingeniera, coménteme, tal vez ustedes han hecho ensayos de poner in situ plantas de higuerilla entre cultivos como planta repelente o simplemente han utilizado sus extractos y el aceite. Nosotros sí hemos tenido bancos, por así decirlo, un banco de germoplasma entre el maíz y la higuerilla. Hemos visto lo que, parte también digamos, de la investigación. Vemos que, por ejemplo, alrededor de una planta de higuerilla no crecen muchos arbences, ¿no? Por ejemplo, el kikuy o plantas hospederas de los insectos no crecen. Creo que es básicamente por la composición que pueda tener la planta. También emana un tipo de cera, que puede ser también repelente para que no se produzca, digamos, insectos alrededor de la planta. Entonces, lo que sí beneficia a los cultivos que están alrededor. En el nivel de malezas, como es una planta, digamos, que incluso se forma como un arbusto o un árbol muy grande, como ya no llega, digamos, la parte vegetal, o sea, no está expuesta, digamos, a la humedad, tal vez un tipo de protección, por así decirlo, a la capa del suelo, también hemos visto que disminuyen las propias malezas de alrededor. Entonces también creo que es un beneficio tener una planta de higuerilla como posible, digamos, por así decirlo, un bioinsecticida natural. Como palabras finales, ¿qué mensaje les hace llegar usted a los productores que todavía conservan a estas semillas nativas, que están en el tema de la agroecología y que están cada día luchando para evitar la pérdida de esto? Yo realmente es extenderles una felicitación y realmente es por esa labor que ustedes mantienen en sus pequeños huertos, en las pequeñas fincas, de la manera que sea, en grande o menor extensión, se está
resguardando los recursos fitogenéticos de la localidad, los recursos fitogenéticos de un país. Entonces realmente es que tenemos que rescatar, y eso lastimosamente hay poca documentación. En cada zona debería rescatárselos, digamos, por así decirlo, a nivel medicinal, a nivel ornamental, a nivel de producción de interés comercial, a nivel de, digamos, cultural también, porque muchas veces las comunidades lo que lo mantienen es por cultura, por parte de su historia, ¿no? Entonces, realmente eso es de felicitar a las personas que lo siguen haciendo, y realmente estamos luchando contra un sistema que nos va imponiendo nuevos cultivos, como ya decía, la semilla híbrida, nuevos booms. Como siempre, viene un cultivo nuevo, viene un cultivo de esto, por ejemplo, siempre llegan a arrasar, por así decirlo, con los cultivos tradicionales, y la gente va perdiendo esa costumbre, y de ahí también parte que haya migración hacia las grandes ciudades, que haya falta de dedicación también a la zona agrícola, ¿no? Entonces, más bien es un aporte realmente a la sociedad. Le agradezco mucho su gentil aporte, estimada ingeniera. Agradecemos profundamente a la magíster Silvia Núñez por compartir su valiosa experiencia y reflexiones sobre la conservación de semillas nativas y su impacto en la sostenibilidad agrícola y ambiental. Es crucial seguir fomentando prácticas que preserven nuestra biodiversidad y garanticen la soberanía alimentaria. Gracias nuevamente a la Generalitat Valenciana, a la Fundación de Religiosos para la Salud y a Fundación Atacim por su apoyo continuo. Les invitamos a acompañarnos en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando temas importantes.